María Secades Fonseca es doctora en Género y Diversidad por la Universidad de Oviedo, donde actualmente desarrolla su investigación postdoctoral. Su trabajo se centra en la filosofía y la literatura griega antigua, con especial atención a la construcción cultural de las edades, las representaciones de género y las formas de alteridad en el mundo antiguo. Es miembro del grupo de investigación de METER, Maternidad, Género y Familia, del Instituto Universitario en Género y Diversidad, y participa en proyectos de investigación sobre vulnerabilidad y relaciones de poder en la antigüedad. Muchísimas gracias y gracias también a las organizadoras de este encuentro. Bueno, comienzo un poco situando también mi investigación porque, como veis, bueno, yo estudio sobre todo mujer, feminidad y edades, pero claro, esto inevitablemente pues me ha llevado a rastrear el imaginario grecorromano de la alteridad y a descubrir que se construye frecuentemente a través de su proximidad con la animalidad. Niños, niñas, mujeres y personas esclavizadas son recurrentemente asimilados a la figura del animal, seres dotados de una razón imperfecta, incompleta o desprovista de autoridad y que por tanto requieren tutela o subordinación permanente. Aristóteles, ya se ha mencionado en el anterior panel, expresa esta jerarquía con claridad en la política, ¿no? En el esclavo la facultad deliberativa está ausente por completo. En la mujer existe, pero sin autoridad, en el niño es imperfecta. Los tres comparten pues una racionalidad deficitaria que los diferencia del varón adulto y libre. En este contexto es posible afirmar que los animales constituyen la medida paradigmática de la alteridad en el imaginario heleno. Desprovistos de logos, se sitúan en oposición radical al orden civilizado. Simbólicamente, el imaginario los organiza, al igual que a las mujeres, en dos polos fundamentales: los animales salvajes y los animales domésticos. Solo estos últimos, los animales domesticados, se asocian de manera privilegiada al ritual del sacrificio, aunque no por ello los otros no dejan de ser ejecutables, ¿no? Entre ambos extremos se encuentran los aún no domesticados, ¿no? Como la novilla o el potro, surgen en algunos mitos. Seres que resultan salvajes precisamente en la medida en que son potencialmente domésticos. Esta metáfora se aplica de forma recurrente a las jóvenes parcenoi, ¿no? A las doncellas, a las vírgenes. Para ellas, el matrimonio representa el proceso de domesticación, literalmente los griegos lo llamarán el yugo, mientras que el sacrificio de una doncella constituye, como para el animal indómito, una alternativa que es trágica y extraordinaria a ese tránsito, pero desde luego imaginable, ¿no? para el griego. Un ejemplo especialmente elocuente de esta analogía aparece en el Agamenón de Esquilo, donde Ifigenia forcejea como una cabra, se nos dice, y su padre la entrega al sacrificio como una bestia arrancada del rebaño. Eurípides, por su parte, la compara repetidamente con una novilla, moschos. La elección de estos animales no es arbitraria, porque la cabra era un animal sacrificado con frecuencia antes del inicio de la batalla, mientras que la novilla no formaba parte habitual de los ritos urgentes de este tipo, ¿no? La discordancia desea resaltar la anomalía y el carácter perturbador del sacrificio humano. El desenlace mítico confirma esta lectura. Artemis sustituye a la doncella por una cierva montañesa, un animal silvestre que muere en su lugar bajo el cuchillo de Calcante. Es una naturaleza indómita que es reemplazada por otra. Esta equivalencia entre la joven y el animal silvestre semidoméstico es un motivo recurrente en la literatura griega. Safo evoca su juventud recordando sus piernas de muchacha como dos cervatillos. Del mismo modo es descrita Polisena antes de ser sacrificada por su dolorosa madre, ¿no? Dice Cuba, ay pobre de mí, y qué hay de la pequeña cría que me habéis arrebatado. Animales y jóvenes doncellas resultan en efecto sustituibles en el imaginario. Así lo ilustra el episodio que narra Plutarco cuando el oráculo exigía el sacrificio de una virgen de cabellos rubios. Pelópidas interpretó hábilmente el mandato inmolando una potranca en su lugar. Las jóvenes no son imaginados tanto como indómitas como aún no domadas, y de ahí la ironía trágica que atraviesa el imaginario, porque son conducidas al sacrificio como en un cortejo nupcial. Sin embargo, para que un sacrificio sea ritualmente eficaz, la víctima debe mostrar algún signo de consentimiento, ¿no? Antes hemos hablado de esto en otros casos contemporáneos. En el caso de los animales, Plutarco señala que nunca se degüella a uno antes de que incline la cabeza bajo la libación de
de agua pura. El temblor significaría el consentimiento. Los sacrificios humanos imaginados en la tragedia oscilan entre estos dos polos, o bien se ajustan a esta norma, la del consentimiento, o bien se presentan como un puro asesinato. Esquilo opta claramente por la segunda vía en el Agamenón, aunque no pronuncia la palabra fonos, matanza. La inmolación de la Virgen es condenada como una profanación impía y contaminante. Esquilo no concede ningún espacio al consentimiento de Ifigenia. En contraste, en Ifigenia, en Áulide, de Eurípides, la joven termina consintiendo el sacrificio. El acto, el de consentir, desea sustraer, ¿no?, al menos desde la perspectiva helena, de la violencia del acto, ¿no? Se asimila así, una vez más, el modelo del animal doméstico que acepta su suerte. De hecho, Eurípides funde en la escena final la muerte de la doncella con la de un animal, pues se narra que tras el golpe de la espada, en lugar de la joven apareció una cierva palpitante que inundó el altar con su sangre. Pero no es propio del carácter heleno detenerse en el momento en que se profiere este golpe mortal, y menos aún cuando se trata de víctimas animales que se consideran enteramente sacrificables. Esta evitación se refleja también en el lenguaje religioso. El verbo zuein, sacrificar, se emplea de forma eufemística. Hacer humo, ofrecer quemando, quiere decir, evitando nombrar directamente la ejecución. Este vocabulario suavizado constituye un intento de negar la violencia del acto, de invisibilizarla, porque desplaza el centro del ritual, que es la sangre y la muerte, hacia el humo que asciende a los dioses. Y así, durante casi 10 siglos, guiados por estatutos casi inmutables, los griegos no dejaron de mantener relaciones con las potencias divinas mediante la matanza altamente ritualizada de víctimas animales. El cuchillo, el asador, el caldero son los instrumentos de este acto, mediante el cual se ejerce el poder político y la sociabilidad. Expresado en otros términos, el poder político no puede ejercerse sin la práctica sacrificial. Y hasta época tardía, ciudades como Atenas mantuvieron un rey arconte que entre sus funciones se encargaba de administrarlos. Es conocido que entre los pitagóricos y el orfismo hubo un grupo vegetariano, pero es necesario señalar que renunciaron a la vida en sociedad. Especialmente significativo resulta el adepto órfico, un individuo marginal destinado a la vida errante y al exilio de la ciudad desde el momento en que la voz de Orfeo reveló por escrito a los hombres que cada vez que un ser vivo es matado ocurre un asesinato, fonos. Por razón de lo revelado abandona la ciudad humana, porque el crimen es su institución. Lo que sucede es que su retiro significa que la dieta de la ciudad continúa siendo aquella que marca la distancia entre Zeus y los hombres, así como entre estos con las mujeres y los animales. Y esta diferenciación, que es también, por supuesto, jerarquía, se sella con un sacrificio de cuya razón nos habla tanto Hesíodo como Esquilo y Platón. Me estoy refiriendo, por supuesto, al Prometeo. Este mito nos muestra que la violencia ejercida sobre el animal es constitutiva y fundacional para la ciudad helena. El buey es troceado, desmembrado, ocultado, parcialmente incinerado para que nazca el orden civilizado, ¿no? Se nos dirá. Como ya señalaron Detian y Bernat, se trata de la operación mediante la cual lo crudo se transforma en cocido y lo salvaje en doméstico. Y esta creencia implícita pero evidente es la que legitima el acto. Prometeo, inventor del sacrificio y a continuación del fuego, aparece además como protector de los ceramistas y fabricantes de utensilios de cocina, uniendo así su doble función de moderador de la humanidad y civilizador culinario. Esta domesticación originaria, que en un primer momento es animal y pasa necesariamente por su muerte, altera el orden previo, el propio de la Edad de Oro. El sacrificio del animal marca el punto de no retorno, ya no es posible regresar al estado original. En este contexto, la retirada del fuego por parte de Zeus introduce una dimensión propiamente trágica para el hombre. Al privar a los hombres del fuego, los obliga a comer carne cruda y a saber que lo están haciendo. Esta vuelta no implica un retorno a aquel estado originario, a aquella Edad de Oro, sino una caída. Ahora los hombres son conscientes de su condición. La tragedia radica precisamente en esta conciencia. En la Edad de Oro los hombres convivían con los animales, pero no se sabían humanos, es decir, no se percibían como seres desnudos ni diferenciados. Tras la ruptura, en cambio, la humanidad queda definida por una precariedad existencial fundada en la autoconciencia. Hasta este punto los textos operan una exclusión porque niegan el sufrimiento animal para convertirlo en patrimonio exclusivo del hombre. La cuestión central del pensamiento heleno no es en este relato si el animal puede sufrir, sino si el hombre puede hacerlo. De este modo, al dirigir la atención únicamente al ámbito humano, el discurso desplaza y borra la mirada sobre el animal.
Ese tiempo de la caída sitúa la mirada directamente en el hombre. Y digo hombre porque aún no hay mujer. No es un hombre-mujer, es el hombre antes que la mujer. Animal y humano estarían en primer lugar, pero el animal no ha sido visto, sino que directamente los textos, los relatos míticos, lo presentan sacrificado y por lo tanto implícitamente, previamente domesticado y ejecutado. La razón de la ejecución la ofrece el sofista Protágoras, porque en el diálogo homónimo de Platón, Prometeo roba el fuego, es decir, las artes y las técnicas para reparar el olvido o el retraso de Epimeteo, que había equipado perfectamente a todas las razas de animales, pero había dejado al hombre desnudo, sin zapatos ni nada con qué cubrirse, esto es, sin armas. Paradójicamente es por esta falta, por este defecto constitutivo, que se tornará amo de la naturaleza, del animal y de todo cuanto venga tras ellos. Desde su carencia esencial, el hombre reivindica su dominio y su superioridad, ¿no? La violencia originaria sobre el animal no se agotó en el plano alimentario. Al instituir el sacrificio carnívoro se establece simultáneamente el modelo de todas las formas de domesticación. El fuego que cocina la carne, las armas que convierte al enemigo en esclavo, es decir, en el animal domesticado, y el matrimonio que yuga, porque utilizan este término los griegos, a la mujer, replican la misma lógica, transformar lo crudo, lo salvaje y lo amenazante en algo disponible en términos absolutos, ¿no? En algo absolutamente subordinado. El animal se convierte así en la medida paradigmática de la alteridad. Se ha tratado ampliamente en el imaginario heleno la hostilidad hacia niños y niñas, mujeres, personas esclavizadas, bárbaros. Estos sectores de la población aparecen con frecuencia asimilados al animal, hasta el punto de conformar con ellos un grupo homogéneo e incluso sustituible. Lo hemos tratado ya en el caso de las jóvenes sacrificiales, pero los ejemplos son aún más numerosos, ¿no? Platón sostiene que tanto los infantes como los animales poseen cimos, ¿no? Que podemos traducirlo por ira, coraje, entusiasmo, pero carecen de logisticón, la parte racional del alma. Por tanto, ni razonan ni reflexionan sobre lo bueno y lo malo, ¿no? La misma línea iniciada por Aristóteles, teórica. El lenguaje mismo refuerza esta asimilación. El llanto de los niños se describe en términos del mundo natural como blegé, que designa tanto el llanto infantil como el balido de ovejas y cabras, o el verbo brijaomai, usado para el bramido de las bestias y también para describir la furia de las tormentas. Ya en el siglo VII, el poeta Semónides de Amorgos construye un poema satírico entero sobre la base de esta lógica. Clasifica a las mujeres según el animal del que provienen, cerda, zorra, perra, yegua, y le atribuye a cada uno los supuestos defectos característicos del animal: suciedad, astucia, engañosa, agresividad, vanidad. La mujer queda así definida por imágenes abiertamente despectivas y al mismo tiempo, por supuesto, el animal, ¿no? Que esto es en lo que a veces no caemos cuando hacemos estas reflexiones acerca del otro. Esta operación no se detiene en la comparación, pronto pasa a un registro de dominación explícita. Sófocles, por ejemplo, afirma que Zeus somete a Danae al yugo tzigón para expresar que la viola. Se emplea así un vocabulario técnico que alude al dominio sobre los animales de labor. Las imágenes de animalización permiten, en cierto modo, problematizar la inferioridad de determinados grupos humanos al hacerla explícita. Sin embargo, el presupuesto sobre el que se sostiene toda esta construcción permanece oculto. La eficacia misma de la comparación depende de una idea previa que nunca se enuncia: la consideración del animal como un ser naturalmente inferior y, por tanto, disponible para él para ejercer la dominación y violencia. Precisamente porque este supuesto no se formula, no se hace explícito, resulta difícil de impugnar. Al no ser explícito, no es cuestionable. Pero esta negación no opera de manera uniforme. Adopta, según el estatuto del animal, dos estrategias complementarias y simétricas: la negación pura y la hiperbolaización. Y con esto voy terminando. No sé si estoy dentro del tiempo. Y entonces yo quería enseñar en las imágenes, si me pueden poner la primera de todas. Bueno, como estos animales, por ejemplo, aquí vemos el cerdo no doméstico, no se expresa el momento justo en el que está siendo ejecutado. Esta violencia de este animal que es próximo, que está domesticado, se intenta ocultar, pero en cambio hay otra forma de negación de esa mirada del animal en ese momento, en el que nosotros, si lo viéramos, inferiríamos su dolor, que es cuando sí se expresa. Y esto es cuando es un animal que se considera cazable, ¿no? Y tenemos en las imágenes siguientes, sí podemos ver esa violencia explícita. Aquí se está entregando un buey, ¿no? El animal doméstico por excelencia, pero no vemos, sabemos que va a ser sacrificado, pero no vemos ese momento. Pero en las siguientes
Aquí está ya siendo troceado. El imaginario griego se salta directamente del animal conducido al altar al animal ya troceado, convertido en otra cosa, ¿no? En alimento para el imaginario heleno. Y en las siguientes, si me las pueden pasar, sí vemos ese dolor. ¿Por qué? Porque hay una hiperbolización, ¿no? Estos animales de la Edad de Oro son bestias que nos pueden atacar y entonces, como es un animal asesino, ¿no? Es legítimo dominarlo y ejecutarlo y por eso sí se presenta el momento en el que el animal es herido. Si trasladamos esta lógica a la actualidad, el paralelismo, a mí me resulta inquietante claro. También hoy distribuimos la visibilidad de la violencia según la distancia simbólica que establecemos con los animales. La carne llega a nosotros despojada de toda huella de vida y muerte, cuidadosamente neutralizada por el lenguaje y la presentación, o más exactamente el envase, ¿no? Mientras que otras formas de relación, como la caza explícita, por ejemplo, en los documentales, exhiben sin reservas la persecución y el abatimiento. Así, más que haber superado aquella mirada, parece que la hemos sofisticado terriblemente, ¿no? Se continúa evitando el instante incómodo cuando nos interpela directamente y lo mostramos sin reparos cuando reafirma nuestra posición de dominio. Muchas gracias.